que rinde o retorna el capital que ha invertido, el precio del dinero para la empresa se convierte en tasa de rendimiento. Entonces depende en qué situación esté una empresa, si es una situación deficitaria o una situación superavitaria. Y hay una serie de términos que vamos a ir puntualizando, por ejemplo, tasa de interés simple, nosotros conocemos, ¿no?, de nuestra formación básica, tasa de interés compuesta, tasas por periodo vencido, por periodo adelantado, tasas corrientes, tasas reales, tasas fijas, tasas flotantes, toda una terminología que es importante tenerla en cuenta en nuestras evaluaciones. ¿Cómo se configura la tasa de interés nominal? Llamado también tasa de interés simple. La tasa de interés nominal o simple es aquel que en el tiempo va a generar el mismo monto de los intereses. Vale decir, la tasa nominal, llamada también tasa simple, no va a permitir que intereses generen más intereses. Pero si la tasa nominal con la cual partimos hace posible que mes a mes los intereses generen más intereses, se da el proceso de capitalización, llegamos a tener la tasa efectiva y la tasa compuesta. La diferencia fundamental entre una tasa simple o tasa nominal, tasa compuesta o tasa efectiva es la capitalización. La nominal siempre va a ser la misma porque no hay capitalización. En cambio, la tasa compuesta o efectiva va a ir aumentando con el tiempo porque los intereses generan nuevos intereses. La tasa de interés se puede calcular. La tasa de interés es un dato normalmente, pero también se puede calcular. Vale decir, si por ejemplo ustedes van al banco y reciben un monto de dinero y el banco le dice vas a devolverme otro monto dentro de 3 meses, pues tenemos monto al inicio, tenemos el monto al final, tenemos el plazo, tranquilamente se puede despejar el valor. No te dejo lo que tengo que hacer. Esta es la fórmula que vimos ahí. Si la tasa J es menor, es un periodo menor al año, ¿cómo lo convertimos en anual? Simplemente le vamos a la potencia o lo capitalizamos. En cambio, si tenemos la tasa anual, ¿cómo hallamos la tasa de menor periodo? Simplemente la raíz, es decir, descontando, ¿no?, los intereses, y así convertimos tasas mayores a tasas menores en tasas mayores. El juego simplemente. Entonces, esta fórmula tiene como sustento que hay capitalización. Si no hubiera capitalización, la tasa anual simplemente sería n veces la tasa mensual o la tasa del periodo. Entonces, esta fórmula tiene una premisa que para elevar a potencia o sacar la raíz, las tasas se van capitalizando según el periodo establecido. Otra característica del mercado financiero, especialmente cuando hay deuda, es que los intereses, vale decir, el monto que genera un capital, te pueden cobrar al inicio o te pueden cobrar al final. Me explico. Uno puede tomar una deuda en el banco y el banco te puede decir los intereses me voy a cobrar por mes adelantado. ¿Pero qué hace el banco? Calcula los intereses del mes y te cobra por adelantado. Eso significa que te entrega menos plata, de suerte que cuando devuelvas la deuda, en la última cuota ya no van a estar los intereses porque fueron pagados por adelantado. Lo usual es que los intereses se paguen al final, culminado el periodo. ¿Esto cómo influye en el costo del dinero? Periodo vencido es un esquema donde hay un capital al inicio y finalizado el periodo que se establezca para el análisis, vamos a pagar el capital más los respectivos intereses. Entonces tomamos un préstamo, al final pagamos ese préstamo más los intereses, ¿no? En cambio, adelantado significa que tomamos el préstamo, nos descuentan los intereses y al final solamente pagamos capital. Entonces esa es la novedad. Vencido, intereses se pagan al final, adelantado, los intereses se pagan al inicio. Entonces con esta figura, la tasa de interés, ¿cómo se calcula? La tasa de interés es la variación del monto del dinero y la variación es valor final menos valor inicial entre el valor inicial. Vale decir, capital más intereses menos capital es el numerador, que de intereses, denominador, capital. Esta es la tasa de interés. Si esta fórmula lo aplicáramos aquí, ¿cuál va a ser la tasa de interés? Igual, valor final, capital, menos valor inicial, capital, más intereses, cambia de signo, tenemos intereses y el capital inicial es esta diferencia. Entonces podemos notar que cuando es periodo adelantado, la tasa es I, pero cuando es periodo vencido, la tasa es I, pero cuando es periodo adelantado, esa I es mayor, porque el denominador es menor que cuando fuera periodo vencido. Entonces, aparentemente nos están cobrando la misma tasa, pero como nos aplican intereses por adelantado, entonces el costo real, el costo efectivo de esa deuda resulta ser mayor que si pagáramos por periodo vencido. Y eso tiene lógica. En el primer caso, el banco nos presta 100, nosotros trabajamos con 100, trabajamos con ese dinero, le devolvemos sus
100 más los intereses. Entonces, pero en este segundo caso, el banco nos presta 100, pero nos entrega un poco menos, porque ya se cobró intereses. Entonces, tenemos menos plata para trabajar, trabajamos y al final le entregamos todo el capital, y no la que nos devolvió, no la que nos entregaron, sino el capital que al inicio hemos recibido menos los respectivos intereses. Ingeniero, Sí. entonces, para poder entender bien, buenas noches. Por ejemplo, en plazo vencido, si te da 100 y tú pagas al final 105, por ejemplo, que 5 sea el interés. Así es. En adelantado te da solamente 95 y tú pagas 100 al final. Así es. Esa es la novedad. Entonces, en ambos paga 5 de intereses. Acá paga 5, pero acá paga 5. Entonces, si tú calculas la tasa, te sale 5%. En cambio, acá paga 5, pero es sobre 95. Te sale más de 5%. Esa es la diferencia. Okay. Después, la otra característica que hemos estado conversando, por ejemplo, en la última subasta que el MEF ha realizado a los bancos por el programa Reactiva en su segunda etapa, la tasa de interés que se ha obtenido es 1,66, sí, menos de 2%. Imaginen ustedes qué pasaría si, porque esa tasa de 1,66 es tasa fija, ¿vale? Y no va a cambiar en los próximos no va a cambiar en los próximos meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la inflación fuera en los próximos meses anualizada 3%? Nos vamos a encontrar que la tasa de interés del préstamo, 1.67, 1.66, es menor que la inflación. Por lo tanto, se configura lo que se llama la tasa de interés real negativa. ¿Qué significa tasa real negativa? Que el costo del crédito está por debajo de la inflación. En otras palabras, con la plata que el banco le entrega a las empresas, van a comprar un inventario, y con ese inventario, cuando quieran venderlo, ya se incrementó por la inflación, y si no trabajaran con esa mercadería, ¿no? Acá por un préstamo de 100 van a pagar 101,66, y acá ese 100 en mercadería se convirtió en 103. Entonces el que se endeuda sale ganando cuando la tasa de interés es negativa. Pero ¿qué pasa si uno deposita su plata en el banco? El banco me paga, vamos a pensar, 1%, ¿no? Pero la inflación es 3%, la tasa es negativa, el ahorrista pierde. Pero ¿qué ocurre si la inflación fuera tasa de interés 1,67, la inflación fuera 1%, la tasa real se vuelve positiva? O sea, la que me están pagando por mis depósitos o lo que me están cobrando por el crédito es mayor a la inflación. Por lo tanto, el que ahorra gana, porque su plata sube, el rendimiento de su dinero supera la inflación. El que se endeuda efectivamente paga, porque le está costando por encima de la pérdida de la capacidad de tener. Este juego es muy importante, porque si la economía, si la autoridad monetaria no maneja bien las variables, ¿no? Las tasas negativas pueden resultar perjudiciales. Pero la situación actual es que las empresas se están descapitalizando. Cada día que pasa, por no producir en una situación normal, están perdiendo valor. Entonces, la única forma que el Estado le pueda ayudar a estas empresas es ofreciéndole a través del sistema financiero tasas de interés bajas, ¿no? Con lo cual, al ser una inflación relativamente un poco mayor, se configura la tasa negativa. Entonces, las empresas tienen doble beneficio. El primer beneficio, crédito barato, tasa negativa, y pueden hacer mover su maquinaria, generar utilidades, así recuperar su dinero. Cuando la situación vuelva a un estado normal, definitivamente las tasas negativas van a ser perjudiciales, pero en este momento es la mejor salida para nuestra economía. En cambio, los depositantes, sí, ahí tenemos un problema serio. Ya muchos años los depósitos son tasas reales negativas. Vale decir, hay bancos que no ahora, sino antes de la pandemia, que por los ahorros estaban pagando 0,5, 1%, y la inflación en promedio estaba en el orden del 2%. Recuerden que el rango meta del BCR es entre 1 y 3%. Entonces, mucha gente que tiene su plata sin ahorro ha estado perdiendo dinero por el efecto de la inflación. Entonces, actualmente la cosa es un poquito más delicada. La gente ya no quiere ahorrar, y al no haber ahorros, los bancos se ven en problemas, y el Estado, a través del Banco Central de Reserva o el MEF, en caso de los préstamos, tiene que soltar dinero a la economía. La inflación es un término que ustedes lo conocen, es por la inflación, que es una variable macroeconómica. La inflación no lo genera la empresa, la inflación es efecto del comportamiento de la oferta y demanda de bienes y servicios a nivel de economía. Puede haber un desbalance. Mensualmente se mide a través de una canasta de bienes y servicios, y la inflación representa la variación porcentual de ese índice. Cuando nosotros queramos hablar de inflación, la inflación histórica lo pueden ustedes encontrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística, lo pueden encontrar
en la página web del Banco Central de la Reserva. De repente sería interesante que para la próxima clase alguien de ustedes investigara en los últimos 10, 20 años cómo ha estado la inflación y cómo han estado las tasas de interés, por ejemplo, para los créditos o para los depósitos, ¿no? Por historia, ¿no? Y para tomar decisiones, la historia solo es experiencia, solo es referencia. Para tomar decisiones, lo que nos interesa es el planeamiento, y el planeamiento es proyección del futuro. La información proyectada, llamada también expectativas, eso lo publica el Banco Central de la Reserva y también lo publica el Ministerio de Economía y Finanzas. Si ustedes entran a la página web de estas entidades, pueden encontrar cuál es la inflación proyectada para este año, para el año 21, para el año 22. Entonces, esta información es interesante tenerlo siempre en mente, ¿no? Entonces, uno de ustedes o un grupo de ustedes puede hacer una investigación sobre este tema y el otro puede hacer una investigación sobre este tema y podernos ilustrar cómo está la inflación. Recuerden que la inflación es una especie de parámetro que te dice cuán caro está el dinero. Por ejemplo, reiterando, si uno obtiene un crédito hipotecario al 8% y la inflación es 3%, realmente el crédito me está costando solo la diferencia, el 5%. ¿Por qué? Porque mi inmueble, mi departamento va a ir valorizándose conforme pasa el tiempo, por efecto de mercado, y mi préstamo, naturalmente voy a irlo pagando, entonces hay una brecha importante. Entonces, en ese sentido, es bueno siempre comparar el precio del dinero, sea costo o sea rendimiento, de cómo está la inflación. Hay unas fórmulas interesantes, por ejemplo, si phi fuera la inflación y R fuera la tasa real, vale decir sin inflación, la tasa de mercado, la que nosotros vemos, siempre es tasa corriente. Cualquier tasa que nosotros vemos en el mercado es una tasa corriente. Entonces, la tasa corriente conceptualmente es la suma de la tasa real más la inflación. La tasa corriente es la tasa real más la inflación. Pero ¿qué pasa con la inflación? La inflación no solo te afecta tu capital, sino te afecta también los intereses. Entonces, acá a la suma de tasa real más inflación hay que multiplicar el producto, ¿no?, de la inflación sobre R, que son los intereses. Entonces, de ahí sale la fórmula que la tasa corriente es igual a la tasa real, 1 más la tasa real multiplicado por 1 más la inflación, que nos 1. Esta es la fórmula que utilizamos para convertir cuánto es una tasa real dada la tasa corriente o viceversa. Esas son las fórmulas que normalmente utilizamos. Entonces, como la tasa real no podemos convertirlo en tasa corriente, o como la tasa corriente le podemos hallar su tasa real. En teoría, las tasas reales pueden ser positivas y negativas. Son positivas cuando la inflación es menor que la tasa. Son negativas cuando la inflación es mayor que la tasa. Las tasas reales pueden ser positivas o negativas. Pero cuando hay distorsiones, nosotros aún no estamos llegando a ese nivel, pero en otros países esta tasa de mercado es negativa. Entonces, cuando la tasa del mercado se vuelve negativa, ¿no?, es como la que pasó justo en la época de pandemia con el petróleo. El petróleo siempre tiene un precio, incluso ha tenido precios por encima de $100. Y en época de pandemia, el petróleo se estaba vendiendo a menos $10. Entonces uno se pregunta, ¿cómo alguien te puede vender a menos $10? Y es que, como no se podía vender el petróleo y no había capacidad de almacenamiento, tenían que deshacerse del petróleo. Y la única forma era pagándole al que compraba el petróleo. Entonces, cuando la tasa de mercado es negativa, por ejemplo, imaginemos que la tasa de mercado por depósito fuera menos 2%, para no exagerar. ¿Qué significa? Que yo voy al banco, dejo mis 100 soles y cuando regreso me entregan 98. Yo digo, pero ¿qué pasó con los intereses? Es que el banco, por guardar mi plata, me está cobrando. Esa es la tasa real negativa. La tasa real negativa o la tasa de mercado negativa, ¿no? Entonces, aún no hemos llegado nosotros, pero ya hay experiencia de otras economías en que tasas reales son negativas, muy perjudicial para la economía. La otra configuración que notamos en el mercado es que las tasas pueden ser fijas, pueden ser variables o pueden ser indexadas. Son términos muy utilizados. Desearíamos que todas las tasas fueran fijas. Por ejemplo, Reactiva Perú, los créditos hipotecarios son tasas fijas. ¿Qué significa? Una vez pagado, la tasa no se modifica. Si yo obtengo un crédito al 5% o hago un depósito a plazo en una caja municipal a 5 años al 5%, no importa qué pasa en cada año. La inflación puede ser 1, 3, 8, 0, no importa, me pagan el 5%. La tasa fija, como su nombre lo señala, queda invariable en el periodo que hemos pactado. En cambio, la tasa flotante, o variable también se le llama, cambia todos los días. Incluso puede cambiar cada 15 minutos. Depende del mercado, oferta y demanda. Nosotros en el Perú tenemos las tasas que publica la SMB y en el mundo exterior tenemos la tasa LIBOR, entre otras, ¿no? En algunos momentos nosotros hemos tenido la experiencia de como la inflación es un elemento importante, ha habido créditos, incluso ha habido pólizas de seguro de vida, de jubilación, indexadas a la inflación. ¿Esto qué significa? Una tasa indexada del 3% significa que me van a pagar 3% por encima
encima de la inflación. Esto significa valor adquisitivo constante. Entonces, imaginen ustedes, uno se presta por 100 y la tasa es 3%. Entonces, uno va a pagar por cada 100 al año, va a pagar 3%. Pareciera. No. Primero los 100 los reajusto por inflación. Si la inflación fuera 2%, ese 100 se convierte en 102. Y sobre ese 102 recién le aplico el 3%. Fue una experiencia interesante, pero últimamente no están emitiendo estos productos porque si bien es cierto que la inflación está muy controlada, somos la economía que tiene la inflación más baja en Latinoamérica, pero siempre hay la historia de qué pasaría si la inflación se descontrolara, ¿no? Es como el tipo de cambio. El año pasado, tipo de cambio, el precio del dólar, todos tranquilos, los que tenían deuda en dólares felices porque cada día pagaban muy poco, pero este año, especialmente en los últimos tres meses, el tipo de cambio está fluctuando significativamente. Esta semana, ayer especialmente llegó a 3,55, hoy día ha bajado un poco, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Entonces, dada esta figura, esta alternativa de tasas bajas, pero indexadas a la inflación, ha sido por el momento, digamos, dejado en espera hasta nuevas oportunidades. Ingeniero, Sí, ¿y cómo funciona el tema de las tasas de las AFPs? La tasa de las AFP manejan un concepto que se llama cartera. Me explico. Imagine usted que no quiere estar en la AFP. Bueno, si usted es trabajador dependiente, tiene solamente dos caminos. O va a la AFP o va a la UNP. Pero supongamos que usted fuera independiente y quiere tener su seguro, quiere armar una cartera para tener su fondo, tener su pensión a los 65 años. Entonces, racionalmente, ¿qué haría? Bueno, primero abre una cuenta de ahorros, luego hace un depósito a plazo, luego compra bonos del Tesoro, de repente bonos de Alicor, de repente bonos de Sauder, luego ya va juntando más plata, ya pasaron 10, 15 años, ya tiene usted no 100.000, tiene 300.000, 500.000, 1.000.000 y compra acciones de Cerro Verde, de repente acciones de Credicor y al final cuando usted llega a los 50 años se da cuenta que tiene capital pensando en su futuro, ¿no? Un capital más o menos, digamos, de 2 millones y esos 2 millones no lo tiene en el banco, el 10% lo tiene en el banco, ¿no? El 30% lo tiene en bonos, ¿no? Y la diferencia lo tiene en acciones o de repente lo tiene en un departamento para alquiler. Entonces las administradoras de fondos de pensiones lo que hacen es administran esa cartera. Entonces en esa cartera hay un grupo, por ejemplo, depósitos en bancos que te rinde 2%, hay un grupo que se llaman bonos que te rinden, 4%, acciones que te rinden, por ejemplo, 8%, pero que también puede rendir menos 8%, tienes un inmueble que lo alquilas que te puede rendir 12%, entonces la cartera como promedio ponderado te da un rendimiento. Eso es lo que hacen las AFP. Con la plata que uno deposita mes a mes, arman una cartera, invierten en diferentes productos, van viendo cuánto en bonos, cuánto en letras, cuánto en pagarés, cuánto en acciones, mercado local, mercado exterior, de suerte que cuando uno se jubile tendrá, 800.000, 1.000.000, 2 millones, 1,5 millones. Esa plata a uno le entregan y uno lo retira o compra una póliza de seguro de vida por los siguientes años. Entonces ahí es un manejo de portafolio, ¿no? Entonces, en ese esquema, por ejemplo, este año, ¿qué ha ocurrido? El gobierno dio la posibilidad de retirar parte de la AFP. Mucha gente ha retirado porque la cartera comenzó a desvalorizarse por la crisis, pero los que se han mantenido dijeron, mira, estoy perdiendo, pero ahora están recuperando. Pero los que retiraron, bueno, ya hicieron uso del dinero, ¿no? Lo retiraron cuando su cartera estaba con menos valor y ahora obviamente ya no tienen esa cantidad de dinero para su jubilación, ¿no? Entonces, el concepto de tasas que son variables, así que van... Okay, las tasas en nuestro mercado, las tasas variables tienen esta nomenclatura. Esto vamos a verlo con más cuidado y lo pueden ir avanzando. En la SMB, esta es la tasa activa en moneda nacional, esta es la tasa de interés pasiva en moneda nacional, esta es la tasa activa en moneda extranjera, esta es la tasa de interés pasiva en moneda extranjera. Nuestra economía maneja soles y maneja dólares y la moneda extranjera está referida a dólares. Esta tasa básicamente es para dólares, para euros hay un tratamiento diferenciado. En el mercado local o doméstico, hay soles y dólares, ¿no? En el mercado internacional hay la tasa LIBOR, la tasa RAMRAI. LIBOR es universal, RAMRAI es en Estados Unidos, igual con proyección mundial. Esto es básicamente para dólares, para euros, yuanes, yen, diferentes monedas. Nosotros aún no estamos en este mercado, pero curiosamente nuestro sol tiene mucho peso que algunas monedas. Por ejemplo, los europeos, con la coyuntura en los últimos 5 años, ¿no? Emiten papeles en el mercado a 10 años, 15 años.
y el mercado responde lentamente. Nosotros hemos emitido soles a 30 años y lo hemos vendido con una rapidez increíble, ¿no? Confiemos que el mercado siga teniendo, digamos, alta expectativa en el Perú. Creo que tenemos mucho por hacer. Cuando la gente compra bonos en soles, obviamente bonos soberanos, es indicio que el país está siendo manejado adecuadamente en términos económicos, en términos fiscales, y eso da tranquilidad. Entonces acá tienen ustedes algo más de lo que significan las tasas en el mercado doméstico. Asunto de irlo revisando. Esta es la tasa que publica, de las tasas promedios. Hay tasa de interés legal cuando hay algún conflicto. Hay tasas de los últimos 30 días, ¿no? Lo diferencia con F, un factor de comparación. Hay tasas diferentes para créditos, empresas comerciales, microempresas, tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, y para ahorros, depósitos, hay ahorro propiamente, plazos, CTS. Es asunto de ir revisando con más cuidado y con más detenimiento la información del SBS.